Renacimiento, que es movimiento cultural y social, donde se dio en Europa en el siglo XV. Pues el Renacimiento tuvo nuevos esquemas sociales y políticos, dejaron atrás al mundo feudal y a la economía agrícola. Esto dio paso a la economía mercantil y a nuevos ordenamientos en la sociedad. El Renacimiento se consideró la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Edad Media. Periodo histórico posterior a la Edad Antigua y Moderna, comprende el fin del Imperio Romano hacia el siglo V hasta el siglo XV. La Edad Moderna, tercer periodo histórico en las que se divide convencionalmente la historia universal entre el siglo XV y el siglo XVIII. El hombre, muchos se preguntarán qué papel cumplía. Pues teniendo en cuenta, es desplazando las creencias teocentristas en las que Dios era el centro de todo. Y un dato curioso es que el Renacimiento tomó su nombre con afán por recuperar la grandeza cultural del pasado greco-romano. Buen día, yo soy Joan Emanuel Aristizal y hoy les voy a explicar el mapa conceptual de periodos del Renacimiento. Bueno, los periodos del Renacimiento están divididos en el periodo trecente, el cuatrocento y el cinquecento. En el periodo trecente abarca los siglos XIII y al XIV. En este se destaca la pintura, la arquitectura y la escultura. En el periodo trecente lo más destacado del arte eran las figuras cumbres y surgieron innovadores científicos. En la pintura, en Europa usaban lo gótico y bizantino y en Italia usaban mensajes ocultos y pistas. Sus principales exponentes se destacaron Jan van Eyck y Giotto. Bueno, también en este siglo en la arquitectura se destacaron obras religiosas, se hacían retratos y paisajes y se llevó a cabo la construcción de las catedrales. En el periodo cuatrocento, se dio a finales del siglo XV. Su centro cultural era la ciudad, en Mecenas y en Fiorencia. En la arquitectura se destacó la construcción del espacio racional, arcos de medio puntos, columnas y sus autores más destacados eran Brunelleschi y Albert. En cuanto a la escultura, en este periodo comenzaron a darles más detalles a la armonía del cuerpo, y los destacados de esto fueron Donatello, David y Gilberti. Bueno, y en la pintura predominó el dominio del espacio y se empezó a usar la perspectiva de profundidad. Y bueno, los que sobresalían eran Masaccio, Botticelli, Mantegna, Francesa, y Botticelli fue el autor de La Primavera y Nacimiento de Venus. Y en el periodo cinquecento, abarca todo el siglo XVI y su cabeza era Roma. Bueno, acá la cabeza era Mecenas y Firenze, y acá pues era Italia. Bueno, en el cinquecento, en la arquitectura, se edificó la Basílica de San Pedro y el Vaticano. Y en la escultura del siglo XVI era menos rígida, y en esta se empezó a ver la necesidad de expresar los sentimientos, y sus autores destacados eran Miguel Ángel, David, Moisés y Piedad. Y en la pintura se destacó la antigüedad clásica, la imitación de la naturaleza, y los que se destacaron eran Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Tiziano. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Sarte y yo les voy a hablar sobre las características del Renacimiento.
Entonces, como primer punto, la principal característica del Renacimiento fue el humanismo, o también se podría decir que el antropocentrismo, donde pues en esta época fue cuando el hombre pasó a ser el centro de todo. Algunas de las características que voy a nombrar fueron fundamentales para componer la cultura de la época. Eh, las cualidades que más se valoraron en esa época fueron la inteligencia, el conocimiento y los dones artísticos. Pero sin embargo las mayores características se basaban en estos puntos principales. La primera, que es como el punto principal, el antropocentrismo. La segunda, el racionalismo. La tercera, el experimentalismo. La cuarta, el individualismo. Y la quinta, la valorización de la cultura grecorromana. Bueno, ahora voy a hablar un poco más a fondo de cada uno de estos temas. Entonces, para empezar con el punto principal, el antropocentrismo. Este tema va en oposición al teocentrismo observado en la Edad Media. En este tema se puso al hombre como la creación suprema de Dios y como el centro del universo, mientras que en la Edad Media la vida del hombre debía estar encerrada en Dios, que pues básicamente en eso se basaba el teocentrismo. Pasando con el racionalismo, los renacistas estaban convencidos de que la razón era la única manera de llegar al conocimiento, y todo nuestro mundo podía explicarse por la razón y la ciencia. Las cualidades más valoradas en el ser humano pasaron a ser la inteligencia, el conocimiento y el don artístico. Ahora pasando al experimentalismo. Bueno, para los renacentistas todo conocimiento debía ser demostrado con experiencia científica. El hombre renacentista, principalmente los científicos, pasa a utilizar métodos experimentales y de observación de la naturaleza y el universo. Ahora con el individualismo. En esta parte es cuando el hombre debe conocerse a sí mismo, buscando afirmar su propia personalidad, los talentos y cumplir sus ambiciones. Esta concepción se basa en el principio que el derecho individual está por encima del derecho colectivo. Y como última característica, la valorización de la cultura grecorromana. Esto básicamente se basa en que para los artistas de la época renacentista, los griegos y romanos poseían una visión completa y humana de la naturaleza, a diferencia de los hombres medievales. La literatura renacentista forma parte del movimiento más general del Renacimiento que experimenta la cultura occidental en los siglos XV y XVI. Este impactó por su sencillez. Se caracteriza por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina y se difunde con invención a la imprenta hacia 1450. La novedad afecta tanto a los temas como a las formas. Se enfoca en su naturaleza como símbolo de perfección. Países donde estuvo la literatura renacentista: Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Francia e Inglaterra. Contexto histórico. En pleno apogeo de esta corriente literaria ocurre el descubrimiento de América en 1492. Esto condujo al hombre de aquel momento a sobrevalorar a la ciencia y a la razón por encima de la fe. Enfoque. Existieron dos tendencias o enfoques que se hacen evidentes en la literatura renacentista española. Por un lado, dicha literatura intenta expresar la idealización de la realidad y por otro, se plasma el realismo crítico. Visión universal. Durante este periodo y como resultado de los descubrimientos y avances científicos que acontecen, el hombre tendrá una visión antropocéntrica. También es durante este periodo que se comienza a cuestionar el poder de la figura del Papa y de la Iglesia en general. El rol de la naturaleza. Se intenta hacer foco en la naturaleza como símbolo de perfección y fuente de placer. El enunciador. El enunciador es la voz poética que habla en la composición. Es una innovación en este tipo de literatura. El papel del amor. El amor juega un papel primordial en estos principales temas de la literatura renacentista. El rol de la mujer amada. Es aquella a quien se le dedican los poemas. Esta presentará varias características: ojos claros, pelo rubio y tez blanca en algunas ocasiones. La poesía lírica. Es la forma privilegiada de este tipo de literatura. Con esto se expresa una nueva sensibilidad y manifiesta un sentido netamente amoroso. Tiene como forma de expresión el soneto.
sus estilos, el verso en decasílabos y sonetos, y surgen temas extranjeros y hacen referencia a la universalidad. Características de la literatura renacentista. Es recuperada la tradición cultural clásica grecolatina, lo cual es vivido como un renacimiento del humanismo. El hombre ocupa el centro del mundo, visión antropocéntrica, lo cual contrasta con la idea de la Edad Media según la cual Dios era el centro del universo, el teocentrismo. La razón pasa a ser por encima de la fe. El espíritu crítico y racionalista será sumamente valorado. La filosofía platónica es aprovechada para el cristianismo y se revalorizan los modelos clásicos recogidos en la poética de Aristóteles. Los temas de los que habla la literatura renacentista: el amor, la naturaleza, la mitología clásica, las hazañas de los caballeros, la crítica social, la crítica a la Iglesia y el sentimiento religioso. Algunos autores más reconocidos: Nicolás Maquiavelo, Erasmo de Róterdam, Torres Moro, Ariosto, Miguel de Cervantes y Leonardo da Vinci. Sus obras más importantes: Romeo y Julieta, El príncipe Hamlet, Utopía, Doctor Fausto, Don Quijote, algunos ensayos, Libros de un buen amor y Sueño de una noche, La Divina Comedia, entre otras. Hola, hoy les voy a hablar acerca del arte y la filosofía en el Renacimiento. Bueno, primero que nada hablemos del arte renacentista. Nos referimos a aquel arte renacentista, aquella época artística que da comienzo a la Edad Moderna, es decir, que lo podríamos situar dentro del siglo XV y el siglo XVI. Pero, para poder comprender lo que el arte renacentista quería transmitir, hay que entender cuál fue la transformación cultural que tuvo la sociedad de ese entonces. Resulta que en Europa estaban saliendo de la Edad Media, y si había algo que caracterizaba a la Edad Media era que todo giraba en torno a lo religioso, es decir, hacia Dios, hacia los santos, todo, incluyendo el arte. Por lo tanto, cuando llegamos al siglo XV hay una transformación gigante, ya que no surge esa necesidad de representar lo religioso, sino lo humano. Es decir, el arte renacentista va a transmitir lo humano, la naturaleza y la relación con todo, lo cual es una diferencia gigante si la comparamos con el arte en la Edad Media. El arte renacentista ahora va a tener dos características principales, que serán la nueva relación con la naturaleza y el ser humano como medida de todas las cosas. Es decir, ahora en estas obras se va a expresar lo que es los sentimientos, lo que son las emociones, y además se va a retratar la naturaleza como aquel foco de toda perfección. Se va a buscar perfeccionar por completo el arte y además se va a rechazar la herencia que dejó la Edad Media. Se van a ver características como la desnudez o los elementos naturales, y se va a querer transmitir mediante la obra, mediante expresiones, emociones que impacten al espectador. Un ejemplo sería el Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli y la Gioconda de Leonardo da Vinci. En esta se pueden apreciar los elementos naturales y además se busca expresar algo como la naturaleza, como lo ideal y como la belleza. Dentro del arte renacentista también tenemos la arquitectura. La arquitectura se va a caracterizar por lo siguiente: arco de medio punto, columnas, cúpulas y bóvedas de cañón. Estos elementos se van a apreciar de una manera artística y van a verse reflejados como símbolo de estatus. Entre uno de lo que podemos encontrar como referencia sería la Basílica de San Pedro, la cual fue construida en el siglo XVI. Cabe destacar que la Basílica de San Pedro se considera una obra renacentista, pero también barroca. Esta basílica fue hecha por al menos 14 arquitectos, entre los cuales se encuentra Miguel Ángel, Rafael Sanzio y
Carlo Maderno. Ahora, entre otras características que podemos ver va a ser que las edificaciones que se hacen van a contener vitrales religiosos o van a tener pinturas ya sea en las cúpulas, etc. Es decir, se va a mezclar estas edificaciones junto a las obras y a las pinturas. El arte renacentista se consolidó durante los periodos 480 y 580 y no solamente buscó el renacer del arte, sino que agarró parte de la antigüedad y le dio su interpretación. Esto lo podemos apreciar mediante pinturas como el nacimiento de Venus, edificaciones como la Basílica de San Pedro o esculturas hechas de mármol como la Piedad de Miguel Ángel. Ahora hablemos de la filosofía renacentista. Nos referimos a la filosofía renacentista como aquella que se desarrolló en Europa durante los siglos XV y XVI. Esta, además, tuvo tres campos específicos o principales que fueron la filosofía política, el humanismo y la filosofía natural. Cuando nos referimos a la filosofía política, estamos hablando de que en esta época se empezó a cuestionar el modelo político europeo y se empezó a proponer una nueva unidad política la cual integraba al ser humano e integraba una relación entre la política y la naturaleza. Cuando hablamos del humanismo, nos referimos a que en este entonces se abolió por completo la idea de un ser superior. Es decir, a diferencia de la Edad Media, ya no se creía que Dios o un Dios era el origen de todo o era el centro del universo. No, ahora se cree que el humano es la razón de todo, es el centro de todo y de toda la existencia. Y la filosofía natural. Cuando hablamos de filosofía natural, estamos hablando de que junto con el humanismo se abolió la idea de un Dios y junto con ello se abolió la idea de que la naturaleza provenía de algo divino. Es decir, en la filosofía natural se empiezan a implementar el uso de fuerzas, el origen del universo de manera científica. Y es en la filosofía natural donde se desarrollan las ciencias que van a identificar de dónde venimos o cómo fue el mundo formado. Ahora hablemos de los representantes filosóficos. Estos son algunos de los representantes filosóficos de la época, los cuales dieron aportes muy importantes tanto a la ciencia, la astronomía y la medicina. Cuando hablamos de la medicina, tenemos que se dan las primeras teorías acerca de cómo circula la sangre en el cuerpo por parte de Leonardo da Vinci. Él fue una de las primeras personas en decir que por las venas recorría sangre. Copérnico, Galilei y Kepler dieron las primeras teorías acerca de cómo funcionaba el sistema solar o cómo se movían los planetas. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte, ya que Galileo Galilei fue perseguido por la Iglesia por lo que dijo y fue condenado a beber la cicuta. Sin embargo, la Iglesia lo perdonó, ya que él se retractó de lo que dijo. Sin embargo, pasó preso hasta el día de su muerte en una torre. Se dice que las últimas palabras de Galileo Galilei fueron: si bien el universo gira en torno a la Tierra aún así se mueve. Y bien, aquí vemos unas teorías que son la base de hoy en día para la astronomía y para las ciencias. Si bien no fueron bien recibidas en la época, actualmente son considerados como bases fundamentales para lo que hoy se consideran las teorías del movimiento, las teorías en medicina o de la filosofía. El Renacimiento fue una época fantástica para la filosofía y las ciencias. Si bien en su momento no se le dio tanta importancia, hoy en día estas teorías han sido validadas y mejoradas. Ahora, gracias a esto, podemos comprender cómo son las relaciones humanas, las relaciones políticas y cómo se conforma nuestro universo. Hoy voy a hablarles acerca de algunos representantes del renacentismo, en este caso estos 5, comenzando con Gil Vicente. Fue el primer gran dramaturgo portugués y poeta de renombre. Como era un hombre de teatro, se decía que él se dedicaba a la música y era director. Además tenía pues la cualidad de ser maestro del equilibrio.
tuvo grandes obras como lo fue La farsa de Inés Pereira, El auto de Ferreira y Don Duardos. Las obras de Vicente se conocían en el tiempo como las obras vicentinas, que se decían que era el cambio de la Edad Media al Renacimiento. Lope de Rueda fue uno de los primeros actores profesionales españoles, además fue un gran dramaturgo de gran versatilidad, que escribió comedias, farsas y entremeses, como lo fue la Eufemia y Armelina, Los engaños, Las cuatro comedias y Las aceitunas. Fue el gran precursor del teatro español en ese tiempo. Miguel de Cervantes fue un novelista, poeta y dramaturgo soldado español. Él fue considerado como la figura de la literatura española, universalmente conocido por haber escrito El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha. También se puede decir que sus obras fueron muy conocidas, también la Galatea fue su primera obra que se escribió durante el Siglo de Oro y tiene valores del Renacimiento. En esta novela se puede hablar que el propósito de Cervantes era el estudio del amor. Francesco Petrarca fue un reconocido humanista perteneciente al movimiento intelectual y filosófico de la Europa renacentista. Destacó también en la poesía, llegando a ser mayor influencia de escritos posteriores como Garcilaso de la Vega y Shakespeare. El mayor legado del autor es su obra El cancionero, cuyo contenido lírico y expresivo lo convirtieron en la referencia más acertada de la poesía dentro y fuera de su tiempo. De igual forma, con su poema épico, África logró posicionarse en lo que a los escritores latinos se refiere. Las obras de Francesco Petrarca están seccionadas en dos partes, las escritas en latín y las escritas en un lenguaje vulgar o coloquial. Con sus obras en latín, el poeta aspiró a lanzar su máximo reconocimiento y pues lo que fue el triunfo que le dieron estas obras. Leonardo da Vinci. La historia de su vida lo ha resaltado alrededor del mundo como un gran arquitecto, matemático, pensador, escultor, ingeniero, inventor, anatomista y escritor. Es venerado por sus contribuciones artísticas que definen y modelan el mundo del arte en la actualidad, también por sus innumerables y notables logros y en los diferentes campos de desarrollo de su talento. Las obras más destacadas de Leonardo da Vinci fue La Mona Lisa, El hombre de Vitruvio, La última cena y San Juan Bautista. En El hombre de Vitruvio, muestra las proporciones físicas del ser humano. Este descubrimiento, junto con el estudio del cuerpo del hombre en aquella época, marcó uno de los grandes logros del Renacimiento. En San Juan Bautista es un lienzo bastante polémico para la época. Contó como modelo a Salai, que fue uno de los alumnos de él, se habla mucho sobre qué señala la mano además de la sonrisa del personaje. Se dice que se parece mucho a la pintura de la Gioconda. Y pues estos fueron mis 5 representantes del Renacimiento.